Hugo, te cuento porque viste que hemos hablado mucho en estos días con respecto a esta cuestión y esta mañana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, decidió salir a hablar y explicar, bueno, el punto de vista de la provincia con respecto a esta cuestión. En primer término, la cuestión de salud. Dijo que los geles se adquirían porque eran necesarios y un elemento fundamental para evitar que los preservativos se dañen. Eso fue lo primero que explicó Kreplak en esta primera entrevista. Después quiero conversar con el doctor esto, porque necesitamos un especialista, pero hablaba de la relación entre el preservativo, o sea, dar el preservativo junto con los geles, bueno, de un tipo de relación allí que no ¿Por qué hablo de eso? ¿Por qué hablo de eso? Porque viste que uno de los focos principales de las críticas que le hicieron desde Juntos por el Cambio a la provincia de Buenos Aires fue el costo de esta compra. Justamente cuando le consultaron con respecto a esto a Nicolás Kreplak, él dijo, nosotros gastamos menos de lo que se gastaba para hacer estas compras. Primero dijo que todos compraban, incluso los mencionó a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri, dijo la ciudad de Buenos Aires también hace esto. Gestiones de dirigentes que ahora nos están criticando a nosotros han comprado geles íntimos, entonces no entiendo por qué nos critican a nosotros, dice Kreplak. Bueno, y después pasa a explicar la cifra millonaria por la cual, bueno, la provincia de Buenos Aires adquirió estos geles y por la cual promocionó este programa. Dijo que todavía no lo compró. Hoy a la mañana dijo que lo está por comprar, son 500 millones, la orden ya está, es una cuestión del paso siguiente. Pero hay un dato interesante que seguramente se va a explorar en los próximos días, que es el rol de Pharmacoop. Pharmacoop es una empresa, es una cooperativa muy aliada o muy cercana al gobierno, porque nace después del cierre de un laboratorio y me parece que allí también hay un punto para analizar, ¿no? Bueno, Kreplak, cuando hablaron de la cifra de estos 500 millones que vos mencionabas, dio esta explicación. Él dijo, bueno, antes lo que se hacía era comprar los preservativos y los geles íntimos en conjunto y se entregaban en conjunto. Entonces la persona que no los necesitaba los descartaba y era un despilfarro. Entonces ahora lo que se hace es comprar los geles íntimos en un tamaño más grande y entregárselo solo a las personas que lo requieren. En toda esta explicación, Kreplak también destacó un punto positivo, porque por supuesto después hizo la crítica a la oposición y dio 3 hipótesis con respecto a por qué recibió tantas críticas la provincia de Buenos Aires. Dijo, una puede ser por una idea de mala información, de instalar fake news. Después dijo que podía haber una intención de instalar indignación en la sociedad por esta compra. Y la tercera hipótesis que dio es, bueno, están, digámoslo entre comillas, abriendo el paraguas para generar posteriormente un ajuste, para decir, bueno, cuando nosotros, si nosotros llegamos, como la oposición llega al gobierno en el año 2023, bueno, puede llegar a haber recortes en salud, criticó los supuestos recortes en salud que hubo en las gestiones de Juntos por el Cambio, y después Kreplak lo que hizo fue destacar un punto positivo de toda esta polémica. Él dijo, bueno, se habló mucho de los geles íntimos, nos criticaron, pero lo bueno de todo esto es que la gente empezó a buscar de qué van los geles íntimos, para qué se usan los geles íntimos. Y después tuiteó esto, Hugo, mirá, que te muestro. Dice, agradezco a las y los impresentables y cuestionadores de siempre que nos ayudan a profundizar el alcance y la divulgación de la educación sexual integral. Hoy, más argentinos y argentinas conocen para qué sirve y cómo usar un gel lubricante. Más información es más acceso y prevención. Y ahí publica, lo que vos ves en pantalla, es la búsqueda de Google de gel lubricante. Mirá cómo se disparó. Vos decís que la gente confundía el gel lubricante con el gel para cabello antes. Es decir, que no sabía la gente que un gel íntimo tiene que ver con este uso. Bueno, porque además lo que dice es que se habló. Sí. Y ahí la gente lo plasmó en las búsquedas en internet para ver, bueno, de qué se trataba esto. Con esta, recordemos, para el que se lo perdió, la oposición salió con duras críticas a la gestión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, criticando en un momento de crisis económica y donde hay mucha gente que la está pasando mal, por qué se invertía esa cifra millonaria en realizar esta compra. Bueno, finalmente esta mañana el ministro de Salud dice, nosotros lo que hicimos es bajar los costos y además de que bajamos los costos, todas las gestiones opositoras también lo compraron. No es la oposición, nosotros también lo criticamos. Claro, por eso. Nosotros seríamos los impresentables cuestionadores. Claro, pero es que cualquiera puede criticar. Doctor, usted sería un impresentable cuestionador. El problema, yo agarro un punto que usted tocó, doctor. Tomo un punto que usted tocó y que me parece muy adecuado. El problema de esta discusión es el contexto. El problema es que se da en un contexto en el cual están ajustando a prestadores de servicios para discapacitados, a jubilados, a clase media y a trabajadores. No es el contexto. Perdón, y quiero recordarles que el ministro de Economía
decidió un recorte de 5.000 millones de pesos para el Ministerio de Salud de la Nación. Claro. Entonces, ¿de qué hablamos, Kreplak? Es un tema de oportunidad. Usted hace gestión pública desde hace mucho tiempo. Sabe que el gestor tiene que además adaptar las circunstancias de la gestión a la oportunidad para hacerlo. Esta no es la oportunidad para comprar 500 millones de pesos de gel íntimo. Y si el año que viene habrá recortes, ojalá vengan los recortes, porque seguramente ese dinero será destinado a otra cosa más importante. Mire, Kreplak, yo le dejo un último detalle, que lo vamos a conversar aquí con más cuidado cuando le toque el turno a Christian Martin. El presidente Macron reparte preservativos en Francia. En España no, claro que no, en Francia. Porque hay un aumento del VIH. Ese es un argumento muy interesante. Ahora, jefe, no reparte gel íntimo, reparte solo preservativos. Son idiotas los franceses que inventaron el gel íntimo. Son unos estúpidos. Acá estamos más adelantados que todo el mundo. Distribuimos gratuitamente potes de 100 gramos de gel íntimo. No, pero está muy bien, doctor, lo que usted dice, porque claramente hay cosas que no cierran. Y hay un argumento que por ahí también es una pregunta que se le hizo a Kreplak, que es, ¿no será que como pasó con el folleto de las drogas, la idea de vender placer es una comunicación política del gobierno de Kicillof? Es decir, la idea, con nosotros tenés placer, gel íntimo, usás drogas que son más seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, insistimos, con Pharmacop nos preguntamos qué relación hay entre esa cooperativa farmacéutica, esta compra directa. Seguramente habrá algún pedido de informe para establecer que todo está en regla. Pero la pregunta es una prioridad, doctor, en este momento? No parece ser. No, no parece. No sé quién es Pharmacop ni qué es Pharmacop. De todas formas, ese es un tema del Tribunal de Cuentas de la provincia. La provincia tiene un Tribunal de Cuentas que revisa todo lo que hacen los gestores públicos. Y será cuestión del Tribunal de Cuentas cuestionar o no lo que está ocurriendo. Pero ese es un tema que a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es recalcar lo que dijeron Landari hace un segundo, el tema de la oportunidad. El dinero claramente no es finito, no es infinito, es finito. Por ende uno tiene que administrarlo de acuerdo a las circunstancias. Le preguntaron esto también y dijo, no, en los hospitales de la provincia de Buenos Aires hay de todo. No parece ser lo que la gente vive o lo que la gente cuenta. De todas formas, usted tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. Vuelvo a repetir, no hay muchos lugares en el mundo que hoy estén repartiendo preservativos más gel íntimo. La provincia de Buenos Aires claramente es una excepción y a lo mejor es el modelo a seguir. No parece ser, insisto, lo que la corriente en el mundo entero está haciendo. Gracias, doctor. Hablamos con Diana Mondino, hablamos de economía junto con Willy Laborda, son muchos temas. Yo no sé si Diana tiene un sentido del humor y unos tweets interesantes siempre, la seguimos con mucha atención. Yo no sé si ella tiene una opinión sobre el tema de los geles íntimos, pero claro, hay millones de pesos en juego en esta compra. Diana, buen año, muchas gracias por el contacto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la cantidad de chistes que se pueden hacer con los geles. Me imagino. Vos que sos picante en Twitter, sí. Pero las distribuciones de los geles de madera. Tenés razón, casi nos olvidamos de eso. Hubo un sorteo de algunos instrumentos femeninos de amplio uso. La frase de una funcionaria muy respetable, que es muy conocida, que ahora está en el Ministerio de Desarrollo Social, que con el peronismo, bueno, nada, se ve que digamos, hay mucho para hablar. Pero no, hablando en serio, muy importante lo que estaban diciendo ustedes, de que es una cuestión de asignación de recursos. Exacto, lo decía el doctor recién. No hay para todos y hay que establecer prioridades. Entonces, no hay pañales en los geriátricos, no está. Y la otra cosa es una cuestión de dimensión. 1 millón de dosis. ¿Es mucho? ¿Es poco para la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires? Daría la sensación que acá hay una cuestión que no es solamente el ítem, el bien, el producto que se ha comprado, o el uso, la prioridad, sino que además hay una cuestión de desproporción. Bueno, le preguntaron eso, perdóname, porque yo estuve atento. Le pregunté, ¿sabes qué dijo Kreplak? Que eso es lo que ellos calculan que son los usuarios que requieren o necesitan el gel. No sé de dónde sale el cálculo, pero más o menos eso dijo. Como que ellos calculan que no todos necesitan el gel íntimo y que hay una cantidad que oscila en ese número aproximadamente de gente que sí sería, usuaria de ese producto. A ver, de nuevo, volvamos a las prioridades. Si no hay pañales, es difícil conseguir drogas oncológicas.
el tema de la salud sexual creo que es muy importante. Vos sabés que en Buenos Aires están naciendo con bastante más frecuencia bebés con sífilis congénita. Podés preguntarle al doctor, esto es gravísimo, porque esa criatura, digamos, tiene muy pocas perspectivas de sobrevida o de una calidad de vida importante. Entonces, ¿cuáles son las cosas a priorizar? ¿De qué manera hacerlo? Tiene que usarse en conjunto con otras actividades. Y si me déjame exagerar, ¿por qué no desodorante? O claro. No sé. Entonces, el tema de las prioridades... repelente para mosquitos. Tenemos muy tergiversadas las prioridades. Se asignan por ministerio, más o menos en función de lo que se haya gastado en veces anteriores. Uno dice, bueno, ¿qué es realmente lo que se necesita y qué es lo más importante? Pongo un ejemplo que también es muy chocante, los planes. Mucha gente claramente necesita los planes, pero mucho mejor sería que hubiera trabajo. Pero resulta que como se asignan mucho mayor presupuesto a los planes, no queda presupuesto para hacer obra. Y en esa obra pública, hubieran podido contratar a la gente que recibe los planes. Claro. Entonces, hay una contradicción muy importante, una falta de madurez en el análisis de los gastos muy seria. Repito, la gente que tiene planes necesita fondos y mucho mejor que sería que gane más por trabajar. Pero se hace al revés. Y además, si haces una obra pública en donde alguna gente podría ganar más por trabajar, te queda la obra que te permite una mayor capacidad de producción el año que viene. Entonces, tenemos muchas de estas cosas que tenemos que analizar en Argentina sin estos, digamos, brujerías de que le van a quitar todo a alguien o que le van a regalar todo para siempre a alguien sin trabajar. O sea, tenemos que hacer un análisis mucho más sensato y lamentablemente yo no veo que de esos temas se esté hablando. Y además hubo viralización de imágenes del estado de muchos hospitales que muestran que no es como dice Kreplak, que todo está bien o que están casi en un momento... Yo también lo escuché cuando le preguntaron, dijo, bueno, en España también faltan cosas, pero nosotros no sé cuántos hospitales hicimos, no faltan insumos. Bueno, él se defiende, como dice el doctor, pero me parece que las condiciones reales, ¿no? ¿Cuántos nosocomios hay en la provincia, doctor? 220 municipales y cerca de 72 o 73 provinciales. Perdí la cuenta porque según Kreplak han hecho una cantidad infernal de hospitales que yo no vi en ningún lugar. De todas formas, supongo que los habrán hecho, ¿no? Hay un par de hospitales inauguraron, sí. Pero la verdad es que no se trata de inaugurar, perdón, Mondino, no se trata de inaugurar hospitales, porque inaugurar se puede inaugurar cualquier cosa. El tema es cómo funciona esto. Claro. ¿Dónde conseguís personal idóneo? ¿Dónde conseguís gente que sostenga el hospital funcionando? Porque hay un hospital, por ejemplo, en La Matanza, en el kilómetro 34 de La Matanza, que no consigue médicos de guardia porque no van, no pueden ir. No hay forma de llegar sin que te asalten. Este es el tema que tiene que resolver Kreplak, no repartir lubricantes. Lo que tiene que resolver es el tema de seguridad, por ejemplo, en las guardias. Diana. Bueno, agrego a esto que está diciendo, que independientemente de que la construcción física de un hospital, luego la cuestión, después, cuando ya haya médicos, hace falta también una asignación de recursos. ¿Quién compra los descartables? ¿Quién cuenta los descartables? ¿Cómo se administran los medicamentos? No sé si ustedes han visto, la cajita viene con un blister de algo. A lo mejor trae 8 y la persona necesita 6 pastillas. Las otras 2 que tiran, se comercializan. ¿Quién lleva esos controles? ¿De qué manera? Hay muchísimos elementos. Ojo, no es solamente en la salud, pero lo que pasa es que es el tema generalmente más importante, ¿no? Y además porque está esta cuestión divertida del gel. Pero realmente, ¿cómo se manejan todo ese tipo de cosas? En Argentina tenemos mucho para mejorar. En educación, por ejemplo, que todavía tenemos una gigantesca proporción de educación que se hace lo que se llama con tiza y pizarrón. La maestra explicándole a los chicos o el profesor a los alumnos. ¿Quién compra la tiza? ¿Quién compra el marcador? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué manera? Claro. Y cosas que el gasto es requete mínimo, requete ínfimo, pero que muestra si hay o no un control, si hay o no centralización en las decisiones, si hay o no verificación de que se usa para lo que tiene que haber. Y me parece que en ninguna de estas cosas, en casi ningún sector, en muy pocas provincias, hay un verdadero seguimiento de lo que está ocurriendo. Y en materia de seguridad, ¿no? Porque ayer veíamos una seccional allí en Villavoz con patrulleros destruidos en la puerta. La otra vez se criticó a Bernie porque tenía camionetas guardadas sin... Bueno, él argumentaba que por alguna razón
técnica no podían ponerlas a disposición, pero hay muchos déficits. Basta hablar, uno habla con policías de la bonaerense y de todas otras fuerzas, el desequilibrio que hay porque faltan justamente insumos y recurso humano para tener un mejor estado. ¿Y qué podemos decir? Bueno, sí. Hay algo mucho más serio. Estás mandando a morir, en algunos casos, a policías con poca preparación, poca capacitación, con chalecos que no sé si son apropiados, en donde hay canciones contra la policía, en donde la policía recibe improperios de todos lados, la yuta, la sociedad en su conjunto no tiene admiración y respeto por la policía como debiera, no hay conciencia de que es la persona que está ahí para ayudarnos y cuidarnos. También creo que durante muchos años se ha hablado en contra de la policía. Yo no puedo entender cómo ni por qué, porque si hay algo que funciona del Estado es la seguridad, si hay algo que a todos nos afecta es la seguridad. Entonces, ¿por qué desde el propio gobierno no digo que se incentive, pero no se ha hecho nada para estimular y mejorar el estatus social de la policía? Francamente es preocupante. Y suma Willy Laborda, porque nos metemos un poquito más a navegar las aguas de esta economía del 2023. Willy. Sí, Diana, un gusto como siempre saludarte. Me imagino la preocupación de la gente, obviamente no está centrada en ese tema que es de dominio público de la provincia de Buenos Aires, sino, digamos, que es de hace bastantes meses, lamentablemente, es cómo llegar a fin de mes, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema de la inflación y, sobre todo, si nuevamente el 2023 vamos a ver que los salarios una vez más pierden contra la inflación? Mira, la verdad que con mucha preocupación, porque aquí la famosa carrera de salarios e inflación es imposible que mejore a menos que hayan dos cosas y van a tener que ser, normalmente te dicen una o la otra. En Argentina ya estamos en una situación en que necesitamos las dos simultáneamente, que es mucho menor gasto público para que haya menos emisión y un enorme salto en productividad, que Argentina produzca más. Exacto. Y no estamos teniendo mayor producción en prácticamente ningún sector. Pero además de que Argentina no produce más y tenemos todos los problemas que conocemos, esta cuestión del control de importaciones está generando problemas que no nos van a durar una semana o 6 meses hasta que les den los fondos. Pueden durar años. Me deja contar una cosa. Sí. Casi chistosa. No se está permitiendo que entre en Argentina el semen sexado para vacas. Ya que estamos en el íntimo, casi bien me apropiado. asusto, sí. Claro, venimos a enganchar temas. Sí. Pero, a ver, semen sexado, el semen importado te permite tratar de mantener las mejores líneas genéticas, que no haya lo que se llama inbreeding, de que se te mezclen siempre tus toros con tus vacas y terminen siendo con algún defecto. Pero sobre todo porque en otros países, Estados Unidos, Australia, hay una técnica en donde vos sabés que cuando inseminas con cierto semen, hay altísimas probabilidades de que nazcan hembras. En los tambos, normalmente nacen mitad macho, mitad hembra. Claro. Si ahora no tenemos ese semen, el año que viene vamos a tener la mitad de las hembras que hubiéramos tenido habitualmente. ¿Cuándo se está pensando? ¿Cuándo, Diana, perdóname, para sumarte el dato económico, porque hablamos con varios que dicen que se analiza desde el gobierno el dólar carne, ya sin dólar soja, para ver si se propicia frente a la sequía y los problemas de la agricultura, exportación de carne vacuna, ¿no? Mira, no me hagas hablar del tema. Mi marido, productor agropecuario. En la familia tenemos una producción de cría de ganado. Me cuesta muchísimo creer que sirviera. Suponete que le pagas más al exportador. El exportador va a poder vender más caro lo que ya tenga listo para vender. Pero resulta que para poder vender, vos estás vendiendo un animal que tiene que tener 3, 4 años. Con lo cual, ¿durante cuánto tiempo va a ser eso? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Quitale las retenciones, quitar las restricciones que hay en este momento para exportar y es mucho más probable que funcione en vez de esta cosa que sería transitoria, que a lo sumo beneficia al que en ese momento tenga todo listo para exportar y en donde el criador, por definición, no va a recibir ni un peso de eso porque falta muchísimo para que el ternero que todavía no nació esté en condiciones de ser exportado. Y si el ternero que todavía no nació no tiene un buen precio, entonces no hay producción. Acá tenemos un tema de que confundir completamente
las consecuencias de corto y de largo plazo. El gobierno está bien, tiene que parar la inflación, tiene que parar los gastos, estaba en un problema muy grande, están parando la pelota, lo entiendo. Lo entiendo y en algunos casos respeto muchísimo las cosas que se están haciendo. Pero estás haciéndolo a costa de los próximos 2, 3, 5 años de producción en muchísimos. Así es. Tirar la mecha, como se dice, ¿no? Es fácil de explicar porque es biológico. Claro. Si te nace el macho en hembra, no va a haber leche, muchacho. O sea, ahora, el tema del... Perdóname, para también ir al tema de la inflación que vos mismo tocaste, Willy, el tema de la inflación y el tema de, bueno, del dólar, ¿no? Son dos elementos que preocupan, ¿no? También sí, sin dudas, ¿no? Y sobre todo cuando tenés, Diana, una brecha de vuelta de casi 100%, ¿no? Sequía. Son dos caras de moneda, ¿no? Sí. La inflación es que el peso no te alcanza para comprar casi nada. Entre estas cosas, casi nada también está el dólar. No podés comprar leche, no podés comprar tomate, no podés comprar zapatillas, tampoco podés comprar dólar. O sea, que te sube el precio de la zapatilla y que te sube el precio del dólar es lo mismo. Lo que pasa es que en el dólar tenemos este disparate de que es la principal fuente de ahorro y de transacciones que tenemos los argentinos, que además todos los días vos podés ir viendo el precio, y que te genera transferencias de riqueza o de ingresos muy grandes, porque el productor agropecuario tiene que vender a 180 menos retenciones y comprar los insumos a 350, y lo mismo le pasa al señor que produce tornillos o arandelas. Entonces, eso genera una cantidad de mezclas y de desorden en la economía. Estamos destruyendo el sistema de precios. El sistema de precios es una de las herramientas más importantes que tiene una economía para saber hacia dónde asignar los escasos recursos, como estábamos gastando con el GEL. Y resulta que acá viene el gobierno y te dice precios cuidados, precios justos, dólar a tanto, a vos te doy permiso, a aquel no lo dejo. Es imposible trabajar sin un sistema de precios ordenado. Qué problema, ¿no? Porque evidentemente este escenario es el que nos espera para el 2023, con un presupuesto que fija una inflación en un 60%. Diana, ¿es alcanzable esto? Bueno, vos sabés que esa es una de las herramientas que yo creo que se podrían usar si hay fortaleza política. Ajá. Porque el presupuesto es una autorización de gastos. Si el gobierno durante el próximo año dice, mirá muchachos, más del 60% no hay, como los impuestos sí son digamos, nominales por definición, van siguiendo a las actividades económicas y va a haber una inflación más de 60, entonces vas a solucionar un poco el déficit y vas a reducir notablemente la velocidad de crecimiento del gasto. Ahora bien, ¿qué ha pasado siempre en Argentina? En vez de decir que el presupuesto es el límite hasta lo cual se puede gastar, cuando el gobierno tiene más dinero, utiliza discrecionalidad, se lo manda a quien quiere, como quiere. Entonces, si al contrario, si nos ponemos firmes, que ese es el presupuesto, yo creo que sería una gran cosa. Okay. Pero bueno, hablemos en enero del 2024, a ver si es cierto que durante el año cumplió de no pasar del 60%. Diana, como siempre, excelente. Muchas gracias. Te seguimos a través de tus redes y gracias por el tiempo y la entrevista. Un abrazo, buen año. Nos vemos. Hasta luego.